Llegó la hora de encontrar la energía y motivación que necesitas para iniciar el día. Empieza en ACTV, tus mañanas. Hola, ¿qué tal mi gente linda, mi gente hermosa de Medellín, de Antioquia, de Colombia y del mundo entero? Gracias por acompañarnos en Tus Mañanas, el magazine que le pone todo el ánimo y toda la fuerza para que cada día estemos mucho mejor. Como siempre, nosotros con la mejor energía, con todo el entusiasmo para iniciar un nuevo día, que es una nueva oportunidad y una nueva forma de ver las cosas. Como siempre, temas de interés. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome del nido vacío. ¿Alguna vez han escuchado sobre este tema? Que es, a nivel familiar, es precisamente cuando los hijos abandonan la vivienda familiar, que crecen y pues que a los padres de familia esto le genera algunas afectaciones porque ya se rompe de alguna manera esos vínculos familiares. Para profundizar sobre este tema estará con nosotros Jairo Andrés Cárdenas Ruiz, psicólogo, psicoterapeuta, para hablar un poco sobre las recomendaciones, sobre qué debemos hacer los padres y también qué deben hacer los hijos para generar o mitigar esos efectos sobre los padres que no se sientan tan afectados. En nuestra sección de Entre Nos acompañará Fedenix, empresario, creador de contenidos, también es artista. Aquí lo vamos a tener para que nos hable un poco sobre esos secretos de su vida. En nuestra sección de Lúcete estará con nosotros Aria Fénix, cantautora de música de géneros como country, bachata y bueno, música tropical. Esta es una mujer divina que tiene una energía que ustedes ni se imaginan. También en la sección de Aprende y Emprende estará con nosotros Julián López, hablando de No Más Peludos Perdidos. Esto es una campaña muy interesante para los peludos. Así que aquí estaremos hablando también de maquillajes, sobre en Entre Estilos, en nuestra sección de moda, aprender a ver cómo nos vamos a vestir y cómo mejorar nuestra figura. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la primera entrevista. Ustedes no se me pueden mover. Tus mañanas te transformarán. Bueno, y ahora sí, arranquemos con nuestra primera entrevista. Hoy vamos a hablar, como les dijimos ahorita, sobre el síndrome del nido vacío. ¿Qué es? ¿Ustedes han escuchado alguna vez sobre este tema que se genera precisamente en las familias? Es una situación bastante complicada porque precisamente se genera cuando los hijos abandonan el hogar o la vivienda familiar. Para hablar precisamente sobre ese tema está con nosotros aquí psicólogo Jairo Andrés Cárdenas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vanessa, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos también para poder compartir con todos este espacio. Claro que sí. Jairo, ahorita hablábamos que es mejor empezar hablando sobre cuál es ese ciclo de la familia. Antes de explicarle a nuestros televidentes de qué es ese síndrome, hablar más bien de los ciclos. Sí, hay que entender algo importante y es que la familia tiene unos ciclos que se llaman ciclos vitales de la familia. Todo comienza con la idea de que una persona, hombre o mujer, o parejas ya del mismo sexo también, esto también está, digamos, ya culturalmente empieza a formar parte, empiezan a pensar en un tema de familia. Y la familia empieza a conformarse cuando dos personas se quieren unir, es decir, queremos conformar una familia. Esto tiene toda una construcción en la medida de que también tiene unos proyectos en relación a conformar una familia extensa, es decir, querer tener hijos. Sí. Esto empieza a generar unos cambios importantes también en términos de la construcción de la visión. Y cuando se tiene ese primer hijo o hija, empezamos a consolidar un nuevo momento, porque allí hay cambios, entonces ahí ya hay un cambio en ese ciclo vital. Ese ciclo vital implica entonces que de allí empieza a haber una reestructuración de ¿qué? De ideas frente a cómo vamos a generar la crianza, cómo vamos a generar la construcción de educación, qué vamos a reorganizar en términos de lo económico. Y empieza a plantear una serie de momentos donde esa reestructuración, ese momento de nacimiento del hijo implica también poder generar unas posibilidades de atención para que se proyecte ese hijo, esa hija o esos hijos, porque pueden ser varios. Entonces esa proyección empieza también a poner en esos padres
unas ideas, unas expectativas, una posibilidad de construcción de decir, yo quisiera que mi futuro, que mi hijo tuviera este futuro, que empezara a construir valores, dinámicas importantes, formación. Entonces allí empezamos a tener una estructuración importante en ese sentido. Después comenzamos un ciclo de cambios. ¿Y cambios en qué sentido? Viene la época de la adolescencia, de la juventud, de temas ya un poco más, digamos, de responsabilidad frente a la formación profesional, podemos verlo así, o el tema laboral de estos hijos que empiezan a construir ya también una identidad. Entonces, son hay un poquitico como de digamos que se empieza a construir esa distancia un poquito entre padres. Exacto, empezamos a tener de alguna manera unos reflejos de aquello que también como padres se ha venido poniendo allí en la educación, en la formación de esos hijos. Y eso lo que plantea es que ya empiezan a generarse ideas particulares, tanto de esos hijos o hijas como de esos padres, de que puede suceder más adelante, de cuál puede ser esa construcción de idea de futuro que se pueda tener. Esto es muy, digamos, no lo podemos ver como un asunto generalizado. Cada familia es una dinámica particular, ¿cierto? Sí. Lo que estamos entendiendo aquí, lo que estamos tratando de exponer, es que podamos ver que hay unas líneas, digamos, hay unas generalidades que nos permiten poder ir identificando, pero siempre es muy importante, y aquí hago, digamos, un poco el paréntesis frente a los procesos de orientación psicológica, terapia familiar o terapia de pareja incluso, ¿cierto?, individual, donde siempre caso a caso se convierte en algo particular. Entonces, pues como para todos los televidentes que nos ven, es muy importante darse cuenta que aquí hay una información, pero que también es importante ir a generar esos procesos también de atención si hay alguna duda, inquietud o algo apareciendo, ¿sí? Entonces, volviendo allí, esas particularidades o esa identidad que genera cada uno de esos hijos, plantea una situación, y es empezar a visionar particularmente su vida. Y yo creo que todos hemos pasado por allí, digamos, quienes ya hemos llegado a la vida adulta, familiar, todos vamos pasando también por esa idea de decir, bueno, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál va a ser mi misión, mi función? ¿Yo qué quiero hacer para la vida? ¿Quiero también concretar una familia o no quiero hacerla? Entonces, allí empieza a darse también esa perspectiva de diálogo, y es muy importante con la familia y en términos generales, uno diría en todos los ciclos vitales de esa familia, poder generar esas perspectivas de diálogo, de entendimiento, porque aquí hay algo muy, muy relevante y de mucha atención para todas las familias, y es cuando se empiezan a dar esas discordias, no se empieza a ver como una dinámica de decir, comprendo qué es lo que este hijo o esta hija también quiere comenzar a realizar, es donde empiezan a darse mayores dificultades. Hay una idea muy importante en términos de, digamos, como de lo teórico en la familia, y creo que también se ha convertido en un dicho común, ¿sí? Es mejor salir bien de casa. Así es. ¿Cierto? Es mejor salir bien, no salir como desajustado, como mal de casa. Claro, ¿cierto? porque es que uno se va, pero esos lazos continúan, vienen los hijos, entonces claro, se convierten en abuelos y esos vínculos deben continuar, ahí inician las relaciones o las reuniones más bien familiares, que los fines de semana, eso también hace parte de, ¿no? Y que también implica el asunto de apoyo, es decir, en cualquier momento no estamos exentos de que ocurra algo donde también necesitemos ese apoyo. Y no quiere decir que salir bien es que salgamos bien en todos los términos, es decir, estamos muy contentos, muy felices, porque aquí llega ese momento que llamamos de cambio vital, y es la salida de los hijos, parten del hogar, ¿cierto? Y esa partida del hogar es lo que se ha denominado como nido vacío, o ya en una estructuración un poco más de atención, síndrome de nido vacío. Exacto, con todo este contexto, ahora sí hablemos de qué
es ese síndrome? ¿A qué llamamos síndrome del nido vacío? Bueno, el nido vacío consiste en poder percibir en una pareja que nuevamente vuelven, y por eso la explicación del ciclo vital, nuevamente vuelven a ese primer momento en el cual empezaron a construir de alguna manera una idea de familia. ¿Sí? Entonces, imagínense, eso es como si fuera un retroceder, es decir, bueno, volvemos a estar los dos, solos, y porque tentativamente, digamos, uno puede intuir de que la soledad está inmersa en un asunto de que solamente es individual, pero no, también en una familia puede darse esa perspectiva de la soledad. Entonces es volver a ese momento, y ese momento implica que aquí, en este principio, habían unos proyectos, habían unas ideas, había una motivación, pero aquí es casi empezar a pensar y empezar a evaluar. Entonces el nido vacío implica poder empezar a mirar y poder empezar a tener muchas sensaciones, mucha emocionalidad frente a eso que hicimos. Y empiezan muchas preguntas. ¿Lo hicimos bien? ¿No lo hicimos bien? ¿Qué nos faltó? ¿Hace falta? Hay un término que en psicología no se utiliza mucho, pero es el tema de la costumbre. La costumbre cambia, porque estábamos acostumbrados a tener una familia ejemplo sencillo, pues nos levantábamos, la mamá del desayuno hacía desayuno para 3, para 4, para 5, ¿cierto? Ya ahora es un desayuno para 2. Sucede en muchas ocasiones, por ejemplo, que la mamá sigue haciendo desayuno para 3. Para 3. Entonces allí es donde empiezan esos choques y esa confrontación con decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cierto? ¿Y ahora qué? Teniendo en cuenta que hemos hecho un trabajo, que vamos en la vida y que a veces no estamos preparados. Aquí es muy importante tener en cuenta algo sobre esto, y es que el síndrome del nido vacío o el nido vacío comienza cuando se va el primer hijo. Pueden ser 2, 3, 4, pero cuando se va el primero comienza esa dinámica. No quiere decir que porque queden otros 2 eso no se empiece a sentir. No, eso se empieza a sentir, claro, porque es un cuarto vacío, o vacío no, un cuarto que no se utiliza, un cuarto menos. Y empiezan a haber muchas dinámicas. Vamos a poner contextos. Por ejemplo, Bueno, yo creo que ese contexto es mejor que ahorita, después de pausa, hablemos sobre cuál es ese contexto y también sobre qué deben hacer las familias como para subsanar, porque también debe ser un proceso normal de la vida. Ya volvemos entonces aquí en Tus Mañanas. Tus mañanas te transformarán. Tus mañanas te transformarán. Y volvemos a Tus Mañanas, aquí con el psicólogo Andrés Cárdenas Ruiz, hablando sobre el síndrome del nido vacío. Ya explicábamos un poco sobre este término, a qué se refiere. Es precisamente esa situación que vive la familia tan difícil cuando sus hijos abandonan el hogar. Ahorita hablábamos de un contexto, y es cuando hay 4 o 3 hijos, es decir, más de uno. Más de uno. ¿Qué es lo que pasa en las familias cuando entonces se va el primero, y digamos en el caso de que sea el mayor? Exacto. Entonces, allí hay una dinámica, y es que el nido vacío no es que no haya ningún hijo y queden los 2 padres. No solamente es ese contexto de que parte el primer hijo, ¿cierto? Y puede ser, y aquí tenemos diferentes opciones, como diríamos, puede partir el hijo o la hija mayor, puede partir el menor, ¿cierto? El vínculo afectivo que eso genera es diferente. Yo particularmente, como profesional de la psicología, sí promuevo un poco pensar que pues todos los afectos no son iguales, es decir, los padres no quieren a todos los hijos en la misma medida. Eso es inclusive es una causa emocional natural, ¿cierto? Entonces esa partida implica que tengamos de alguna manera esa idea de que ese cambio que allí se genere, así queden otros 2 o 3 hijos o uno más, va a generar desadaptación, es decir,
venga, pero no sabemos, y entonces ese cuarto, ¿qué hacemos? Es decisiones, lo dejamos tal como está, le damos un tiempo. Hay que hacer allí también eso que llamamos procesos de duelo. Un Eso proceso iba a de preguntar. duelo no solamente son por pérdidas grandes, también pueden estar ligadas a estas partidas. Entonces, pongamos más contextos, porque esto es importante que los televidentes lo puedan asumir en la medida de decir, bueno, ¿en dónde puedo estar ubicado? Y vuelvo, insisto, es un caso particular siempre, pero el contexto también implica, bueno, y si quien parte es la hija mayor, una hija mayor, se casa, organiza todo, tiene, digamos, una vida con una nueva pareja, está allí. ¿Cómo es esa partida en términos de lo afectivo para esos papás? ¿Qué representa? Claro. ¿Cierto? Si es el hijo menor, También. que ha sido muy exitoso, empezó a tener de alguna manera una Ese carrera orgullo familiar. profesional, también familiar, ¿cierto? Inclusive no tiene que ser que nos vayamos a casar o convivir con alguien, sino que nos vayamos a esa independencia. Entonces, todo eso implica de alguna manera saber que hay un cambio, que hay que generar de alguna manera una estructuración también de ese duelo, de ese, ahorita lo decía yo, lo que pasa es que cómo poder adaptarnos a eso, que es una costumbre. Sí. Entonces ahí empiezan preguntas infinitas, incluso aquí también, no solamente de los papás, esos hermanos o hermanas también pueden empezar a tener allí situaciones de emocionales que Claro, empiezan a porque yo afectarles. siendo la menor se me va a la hermana mayor, ese apoyo que estaba ahí emocional, esa amiga también. Y es que hay una situación que también sucede, y es que hoy en día en muchas familias adoptan mascotas que también de alguna manera se vive, por ejemplo, cuando la mascota se pierde. Ok, sí, También genera ese duelo. sí, digamos que hay una idea, y es que hemos venido cambiando también las dinámicas, y la psicología ha tenido que venir avanzando en ellos. Es decir, la psicología con la que yo me formé hace más de 25 años ha tenido unas transformaciones, y por eso es importante también el tema de la actualización, estar allí como profesional, ir avanzando en esas dinámicas. Y digamos, estos elementos de la familia que se constituye tiene ya muchas variables. Es decir, no podemos hablar de solamente la familia nuclear, ahorita lo hablábamos también, y es en términos, por ejemplo, de las familias monoparentales. ¿Qué es una familia monoparental? Una madre soltera, un padre soltero. También, digamos, aquí es importante mirar que no solamente son las mujeres las que pueden estar a cargo de los hijos, también hay hombres que por diferentes situaciones están a cargo de los hijos, son menos los casos, es claro, una abuela, Sí. una tía, ¿cierto? Entonces eso también implica cambios, y que ese nido vacío, Sí. ¿cierto? Puede incluso poder darse con algunas características también este tipo de familias. Y es que son muchísimos los contextos, como usted lo viene diciendo, y ya digamos que en términos generales, ¿qué hacer como familia? ¿Cómo prepararnos como para mitigar de alguna manera los efectos? Bueno, lo más importante siempre es poder sentir y poder ser consciente de eso que yo estoy sintiendo como papá, mamá o familia, que Sí. también hace parte de ello. Es muy importante que ese diálogo se dé constantemente, que la familia tenga una idea muy clara frente a las expectativas. Sobre todo los papás y mamás a veces consideramos que las expectativas deben estar en cierto criterio, y es importante también como decir, bueno, venga a ver si esto sí lo llevamos hasta ese punto, o será importante también reconocer qué está pasando con ese hijo o esa hija. Entonces el diálogo es muy importante y previo, inclusive desde antes empezar a preguntar y pensar, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres vivir esa autonomía, esa independencia? En ese orden de ideas ya se va planificando también algo. Sentir, ahora lo decía, ese sentir también implica un asunto de poder revisar, qué poder ajustar, qué se necesita. Y aquí entra el tema particular para mí, es, venga, vamos a un profesional de la psicología, cualquiera, hay muchos espacios. Es decir, la psicología
y un espacio de psicología incluso no implica que estemos mal emocionalmente. Aquí yo creo que es repetir Sí, es mucho importante. este tema que se ha vuelto muy importante y yo creo que no es solamente, y voy a tocar un tema duro para todos, no es solamente pandemia, y es un Así. tema de decir cualquier asunto emocional nos permite a nosotros poder ir a tener ese espacio, un espacio de conversación, de comprensión, de construcción. Entonces, si yo siento algo de lo cual no estoy claro para poderlo resolver y que mi familia, porque si yo hablo con mi esposo y tampoco me lo resuelve y antes yo veo que está como peor y genera un conflicto, busquemos espacios donde pueden atender a la familia, a la pareja, a la los persona hijos. individualmente, a esos hijos, ¿cierto? Es buscar. Entonces es eso. Otro es mirar ese momento en el cual esos hijos se van, porque también tenemos que ver es el momento donde yo también como adulto todavía soy laboralmente productivo. Entonces, bueno, pues voy a tener unos cambios, me voy a desajustar, pero todavía estoy siendo productivo, por ejemplo, laboralmente, ¿sí? Otra cosa es si ya estoy terminando esa etapa productiva y ya soy un adulto mayor donde ese hijo parte también, entonces también qué hacer, es decir, ese momento también es importante revisar y saber qué poder reorganizar en esa medida. Entonces, si soy productivo, pues de alguna manera pues todavía estaré ocupado con mis asuntos Claro. laborales, mi empresa, mi proyecto y demás. Si no, ya entró en una etapa de jubilación, entonces vean que se empiezan a mezclar otras cosas, Sí. ¿cierto? Entonces empiezo a mezclar el tema de la jubilación, cómo reorganizo mi tiempo, qué hacer. Sí es muy, digamos, un punto clave como pareja y es volver a ese inicio, es decir, darnos cuenta que ese transcurso de la vida que hemos vivido vuelve a ese inicio. Y en ese inicio, así como volvimos a proyectar aquí cosas, ¿por qué no volverlas a proyectar? Proyectémoslas nuevamente, pero en la medida de decir, tenemos unos espacios de vida diferentes. Bueno, este tema es de parte y parte, tanto de los hijos, de preparar a los padres, pero también de los padres en ver cómo ellos prepararse internamente, porque en algún momento los hijos se van a ir. ¿Cómo entender esto? Entonces, mira, Bueno, pero entonces vamos a un corte de comerciales y ya volvemos para resolver esta pregunta. Tus mañanas te transformarán. Tus mañanas te transformarán. Bueno, y en tus mañanas continuamos hablando sobre el síndrome del nido vacío. Estábamos ya hablando, Andrés, sobre el tema de las recomendaciones, sobre qué deben hacer también los padres, ellos, desde esa preparación que deben tener hacia la vida misma, porque es un ciclo que viven los hijos. vean, punto importante. Sí. Y hay que aprender, esto lo aprendí de un amigo que tiene unas características y es una persona de vida muy, muy importante, un profesional que nos habla de soltar. Nos han enseñado que soltar es como dejar allá atrás, como venga yo suelto y dejo allí. Chao. Pero soltar, si lo construimos apropiadamente y en un proceso incluso también terapéutico, implica saber que eso que yo suelto está aquí al lado, porque es algo que yo no voy a dejar en mi historia de vida, o sea, eso va a estar. Entonces, un asunto importante es saber soltar, aprender a tener esa dinámica de soltar. ¿Qué más podemos realizar? Muy sencillo, empezar a preparar también proyectos, empezar a proyectarnos como papás, como pareja, empezar a proyectar y decir, bueno, venga, es doloroso esta partida de los hijos, pero ¿qué poder hacer? Bueno, proyectémonos, ¿qué hacemos? ¿Qué consideramos? Que pensamos también como pareja, porque es otro momento que hay que vivir y prepararse como pareja. Entonces ese es otro punto. ¿Qué más? Empezar a generar también esas ideas de conexión, de poder con esos hijos, poder también contarles qué estamos sintiendo, para que ellos también puedan tener un contexto en el cual puedan apoyarnos en la medida de lo que ellos puedan hacer, ¿cierto? Y lo más importante, saber que la vida cambia. Tú lo decías ahora, nosotros tenemos una expectativa, puede que nuestros hijos estén pequeños ahora, pero ese Pero van a momento crecer. llegará. No negar esos momentos. Sabemos
que van a aparecer, sabemos que vamos a vivirlos, y es vivirlos y recibirlos con la mayor alegría y apertura también. Ya, finalmente, si hay un tema emocional que nos golpea muy duro, donde nos sentimos muy mal, donde nuestro estado de ánimo cambia, donde nos sentimos tristes, acudir a los espacios de atención psicológica. Hay muchos psicólogos en la atención privada, en lo público, ACPS, líneas de atención, el tema de la telepsicología, que no es un tema solo de pandemia. Yo les cuento, yo hago telepsicología desde el año 2018, ¿cierto? O sea, claro, es que uno tiende a pensar de que es que llegó la pandemia y entonces ahora es que se ve el teletrabajo. Y son muy importantes esos espacios, porque si es una pareja que no quiere desplazarse y demás, por un celular podemos tener esa atención. Entonces, buscar la atención es muy importante, eso, la ayuda y orientación de un profesional o una profesional de la psicología. Bueno, ahorita usted nos tienes que regalar también Claro sus que daticos, a ver dónde lo encontramos, cómo lo contactamos. Jairo Andrés, pero yo quiero preguntar, ¿qué pasa? Porque es que resulta que luego los hijos crecen, bueno, se fueron, pero también tienen hijos. Entonces, ¿cómo llegan esos nietos ahí a crear ese vínculo? ¿De alguna manera ese vacío que queda lo suplen ellos? ¿O? Mira, ese es otro momento de la etapa del ciclo vital de la familia, que se llama la reestructuración. La reestructuración es empezar a generar la entrada de nuevos miembros. Incluso no siquiera empieza con los nietos, empieza con esa pareja de mi hijo o de mi hija. Ahí ya empieza una reestructuración. Incluso empieza con esa familia también que empieza a formarse, porque empieza, digamos, a ver allí. Entonces, esa reestructuración lo que plantea es poder ver cuáles son esas nuevas dinámicas o vínculos. A tu pregunta, no lo suple. No lo suple. ¿Por qué? Porque es una nueva construcción. Es casi que esos abuelos empiezan también a tener expectativas con esos nietos y qué querer hacer. Es decir, es un momento en el cual esa pareja o ese abuelo o esa abuela empieza a decir, ya tengo algo también más para dar. Entonces, no es un tema de suplirlo, sino que es un nuevo momento. Es como ese paso de decir, venga, llegó algo para poder también sentirme bien, sentirme vivo, ayudar, estar allí, ¿cierto? Yo creo que por eso tampoco podemos negar que hay muchas preocupaciones frente a que ahora las parejas no quieren tener hijos y digamos hay muchas circunstancias sociales al respecto y culturales, pero esos abuelos también o esos padres también de alguna medida quisieran tener, pero no lo suple, es una nueva configuración de familia. Pero sabes que muy importante, ahorita decíamos, allí yo creo que radica también la importancia de hacer entonces lo que decíamos, no salir mal de casa, ¿no? Sí. Porque, claro, eso continúa. Entonces, claro, llegan los nietos y pues los fines de semana también se generan eventos, actividades a nivel familiar. O ese apoyo de decir, venga, necesito hoy que me ayuden cuidando o apoyándome con el niño, con la niña, porque tengo que ir a hacer un tema laboral o porque resultó algo, hay una situación que no me permite poder estar, entonces también, o que lo reciba después del colegio. Es decir, hay muchas circunstancias donde ese salir bien de casa también implica esa generación de un buen vínculo, ¿cierto? Eso cómo se promueve de antes. Mira, aquí vale la pena también y como sugerencia y digamos qué poder hacer. Hay una propuesta muy interesante en términos de la terapia familiar o terapia de pareja, y es poder hacer una terapia antes de casarse o convivir. ¿Cómo sería esa terapia? Nada, es una terapia donde tú lo que haces es, si tú con tu pareja quieren comenzar a vivir un proceso ya de casarse y demás, venga, vamos a terapia antes para revisar, evaluar qué tenemos que ajustar para ese momento de convivencia. ¿Pero eso es una terapia entre la pareja o también los miembros de la familia? familia? No, es solo la pareja. Digamos, una pareja se va a casar, tenemos proyectado casarnos en 6 meses. Venga, hagamos terapia antes para ir mirando, evaluando, puliendo algunos asuntos, ¿cierto? Entonces allí yo siempre promuevo y digo, venga, si alguien quiere casarse o irse a convivir, ¿por qué no revisan antes? Es una evaluación que les puede permitir darse cuenta de cosas que más adelante no pueden generar más conflicto y que aquí se pueden organizar mejor. Lo mismo,
en ese momento nos estábamos acercando a esa partida, se dijo, bueno, ¿por qué no pareja? Venga, vamos a una terapia familiar. Ahí podemos incluir, sí, ya esos hijos, decir, bueno, venga, hijos, que aquí nos estamos sintiendo ya como que estamos llegando a este momento, porque no hacemos una terapia familiar, sistémica o digamos de alguna otra dinámica y nos vamos preparando también para ello, ¿cierto? Claro. Entonces son momentos, la psicología tiene muchas herramientas y muchas estrategias, no le tengamos miedo, sirvámonos de ella y sirvámonos de los profesionales que nos pueden apoyar en ese sentido. Y también yo creo que ahí es importante de, bueno, yo voy a estar con esta persona, pero de también que esa persona haga parte de mi familia para poder tener esa buena relación con los padres, de los padres también de ellos. Sí, lo que sucede, y esto es otro, digamos, esto es que esto nos va dando muchos más temas, ¿cierto? Es de verdad que el nido vacío implica empezar a pensar también en cómo empieza a haber esa reestructuración. Entonces la reestructuración es, vale, yo me conozco con mi pareja, pero mi pareja también tiene esa familia, entonces yo cómo entro allí, qué dinámicas hay, cómo empiezo yo a generar esos vínculos, que me la llevo muy bien con la suegra, pero no tan bien con el suegro, pero cómo empiezo a generar eso con mis cuñadas, mis cuñados, cómo empiezo a ver y cómo esa familia también se reúne en ese sentido. Bueno, Jairo, llegamos al final de nuestra entrevista. Hablemos un poco sobre, así, algo clave que la gente deba saber sobre el tema para mitigar efectos. Mira, insisto, tenemos profesionales de la psicología que nos pueden apoyar en ese tema. Si no nos estamos sintiendo bien o ahorita viendo este bloque nos empiezan a generar dudas o preguntas, no es sino empezar a contactar, empezar a mirar, empezar a resolver. No nos quedemos en las redes sociales buscándonos más, internet, sí. No, miremos también cómo profesional nos puede apoyar al respecto. Esa es la recomendación más importante. Y entonces, ¿dónde podemos encontrar a Jairo? Entonces, bueno, me pueden contactar en mi número de WhatsApp o celular 301-282-3326. Allí me pueden escribir o me pueden contactar. O Instagram, Jairo A. Cárdenas R. Psicólogo. Ahí me pueden encontrar. Pueden ver un poco también algunas temas sobre psicología que he venido compartiendo, participar de los envíos que allí genero, o me pueden contactar para las citas de atención tanto en telepsicología como presencial, aquí en la ciudad de Medellín. Bueno, porque es también importante precisar de que Jairo ha trabajado en temas de atención emocional, tanto para niños, jóvenes y adultos. Bueno, señores, muchísimas gracias. Jairo, a ti también muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por esta invitación y un gusto por aquí. Cuando me vuelvan a invitar estaremos hablando de algún otro tema. Claro, esta es tu casa. Señores, muchas gracias. No se pueden perder tus mañanas. Ya volvemos con mucha más información.